Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga de una manera especial. Nuevamente estamos aquí hoy jueves con su programa Tiempos Decisivos. Entonces, una cordial bienvenida para todas aquellas personas que se están conectando, aquellas que ya están conectadas. Dios les bendiga de una manera especial. Qué bueno que podamos estar a esta hora disponiéndonos a estudiar la palabra del Señor. Hoy estoy acompañando a nuestro hermano Pedro Alonso Villamil. Dios le bendiga, hermano Pedro. Y vamos a estar orando, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él bendiga de una manera especial nuestras vidas y para que nos dé sabiduría para comprender lo que vamos a estudiar en esta noche. Maravilloso Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre bueno, por esta oportunidad que tú nos brindas de estar nuevamente, Señor, ante estas cámaras, llegando a muchos hogares, a muchas vidas de nuestros hermanos, de amigos, oh Dios mío, que se conectan a esta hora, a este programa, Tiempos Decisivos. Pedimos que seas tú, Dios mío, dándonos sabiduría para comprender esta enseñanza, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, tomando control de todo nuestro ser y que tu bendición se derrame sobre cada vida que se encuentra allí en su casa, Dios mío, prestando atención al estudio de tu palabra, Dios mío. Colocamos en tus manos todo lo que vamos a hablar, nuestros labios, nuestras palabras, todo, Señor, lo colocamos en tus manos y pedimos tu bendición de una manera especial para cada uno de nosotros y para cada uno de los que se encuentran en sus casas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano Pedro. Amén, hermana Rubiela, Dios la bendiga. Un saludo muy especial para todos ustedes, los que se encuentran allá a través de las redes sociales, acompañándonos en este programa Tiempos Decisivos, programa en el cual hoy vamos a estar desarrollando un tema muy interesante, un tema muy bonito, un tema bíblico como siempre, y en especial hoy queremos empezar a tocar algunos puntos ya muy importantes en cuanto a los tiempos finales, hermana Rubiela, porque hoy en día estamos viviendo tiempos en los cuales la gente está un poco alterada, un poco con pánico, ¿cierto? Asustada. Y muchos se hacen una pregunta, hermana Rubiela. La pregunta que se hace la gente es, bueno, ¿estamos ya viviendo los tiempos de la gran tribulación? Y yo quiero que hoy extendamos, hermana Rubiela, esta pregunta a todos los que se encuentran ahí en las redes sociales. Quiero que hoy ellos participen con nosotros, que ellos se vinculen hoy, que este programa lo hagamos entre todos y que nos respondan esta respuesta. Nos van a responder esta pregunta, ¿estamos viviendo ya los tiempos de la gran tribulación? Hermana Rubiela. Es una pregunta muy importante, así que usted allí en casa, pues esperamos que nos escriba. Queremos leer sus comentarios, queremos leer las opiniones de cada uno de ustedes y pues entre todos interactuar en esta hora sobre este tema tan importante, viendo los acontecimientos, como dice Pedro, en estos tiempos sí, el temor, la angustia a veces se apodera de las personas, pero vamos a estudiar un poco a la luz de la palabra, pues, qué estamos viviendo. Amén, hermana Rubiela. Vamos a mirar a través de la Escritura en qué tiempo podemos estar nosotros parados en este momento, porque hay mucha incertidumbre. Pero antes de que todas estas cosas empiecen a suceder y empecemos a tocar todos estos temas que algunos llaman apocalípticos por el tema del libro Apocalipsis de la Biblia, ¿cierto? La misma persona, la misma ciencia le han dado el nombre a todos estos acontecimientos, hermana Rubiela, de acontecimientos apocalípticos. Pero hoy queremos tocar un tema muy hermoso, hermana Rubiela, que se titula El rollo y el cordero. Querido amigo que me está viendo a través de las redes sociales, hoy vamos a mirar el tema El rollo y el cordero. Así es, este tema lo podemos encontrar allí en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. El capítulo 5 se titula El rollo y el cordero, es el tema que vamos a estar mirando y estudiando en esta noche. Entonces vamos a dar lectura a estos versículos. Voy a leer del versículo 1 al versículo 12. Amén. Si usted tiene una Biblia allí en su casa, puede tenerla en sus manos, abrirla allí en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Allí en el capítulo 5 y vamos a estar leyendo 12 versículos de este capítulo.
Bendito Amén. el Señor. Voy a leer para todos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Título: El rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermana Rubiela. Acabamos de leer el libro de Apocalipsis, el capítulo número 5, y yo quiero volver a repetir el versículo 9 para todos. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, amén, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Vamos a entrar ya en tema a desarrollar en este día, en esta noche: el rollo y el cordero, hermana Rubiela. Y quiero que nos centremos en 4 preguntas en esta noche. Exacto. Una de ellas va a ser: ¿qué es el libro? ¿Qué es este libro del cual habla capítulo 5 de Apocalipsis? Segunda pregunta: ¿qué contiene este libro? Tercera pregunta: ¿por qué hay que abrir el libro y desatar sus sellos? Cuarta pregunta: ¿quién es digno, querido amigo? Vamos a estar mirando quién es digno y competente y autorizado para quitar los sellos de este libro. Se dice, hermana Rubiela, que el capítulo 5 de Apocalipsis es una continuación del capítulo 4, en el cual en el capítulo 4 veíamos la adoración celestial, donde todos los seres del cielo adoran al que está sentado en el trono, que es el Padre, ¿cierto? Y en el capítulo 5 ya nos dice que ese ser, que está hablando de Dios Padre, tenía en su mano derecha un libro, y nadie era digno sino el Cordero de abrirlo, ¿cierto? Entonces se dice que se enfoca en el trono y en el que está sentado en el mismo, el capítulo 4, pero el capítulo 5 se enfoca especialmente en este personaje que la Biblia dice que es el Cordero. Así que vamos a estar mirando estas 4 cosas, o estas 4 preguntas: ¿qué es el libro?
qué contiene el libro, por qué hay que abrirlo y quién lo puede abrir. ¿Y quién es este personaje que lo puede abrir? Amén. Amén, así es. Bueno, entonces yo creo que empezamos con la primera pregunta. El versículo 1 dice que tenía un libro escrito por dentro y por fuera. Entonces vamos a estudiar qué es ese libro. Amén, hermana Rubiela. Hay muchas cosas aquí por mencionar, pero una de las más importantes es que aquí se nos está hablando de un libro, y cuando uno le dicen la palabra libro, uno se imagina algo así como la Biblia, ¿cierto? Como de pronto uno de los muchos libros que algunas personas han escrito, pero hay algo muy particular en la historia del pueblo de Israel y de la humanidad, y es que cuando aquí hablamos de libro, estamos hablando en realidad de un pergamino enrollado, hermana Rubiela. Entonces, cuando hablamos de que qué era ese libro, en realidad ese libro era un pergamino enrollado, ¿cierto? Con una particularidad, y es que este estaba escrito por dentro y por fuera, y tiene un significado especial que lo vamos a tocar ahorita en la siguiente pregunta. Pero por dejar claro esto, en realidad era un pergamino que estaba sellado con 7 sellos. Amén. Ok, sí. Bueno, entonces tenemos claro, pues uno se imagina, como dijo, que es un libro de pronto grande o así sea pequeño, pero con muchas páginas. Entonces tenemos claro que era un pergamino, pues eso era lo que tenían en los tiempos antiguos. Pergaminos enrollados y bien sellados. Bueno, entonces ahora vamos a mirar qué contiene el libro. Amén, hermana Rubiela. Una de las grandes incógnitas o de los grandes deseos de la humanidad siempre ha sido poder interpretar escatológicamente todos estos secretos del libro de Apocalipsis. Y muchos se han preguntado qué había, hermana Rubiela, qué había en ese libro, cuál es el misterio de que solo el Cordero pudiera tomarlo y pudiera abrirlo. ¿Acaso qué contiene? Pues se dice, según algunos estudiosos, que este libro contiene los secretos de los capítulos siguientes de Apocalipsis. O sea, el capítulo 5, en el cual el Cordero toma este libro, este rollo, ¿cierto? Se dice que lo toma porque a partir de ahí empieza a desarrollarse todos los eventos apocalípticos. Podríamos decir que es como la llave que abre todos los acontecimientos del Apocalipsis. Entonces, ¿qué contiene ese libro? Contiene, primero que todo, se dice que contiene por llamarlo así, los títulos de redención de la raza humana. Se cree que el libro tiene los títulos de redención de la raza humana, y al estar escrito por dentro y por fuera, nos está hablando acerca de que contiene unos juicios, unos veredictos. Era una particularidad en el tiempo antiguo que cuando el libro estaba escrito por dentro y por fuera, quería decir que tenía los veredictos de un juicio. Por eso después se va a poder dar a entender que en realidad cada sello era un juicio de Dios para con la humanidad. Y podemos ver, hermana Rubiela, a través de la historia, que siempre en el pueblo de Israel estuvo la ley de la redención. O sea, algo muy particular que nosotros podemos entender y que podemos ver a través de la conducta de Dios. Por eso la pregunta al inicio del programa es, y se la vuelvo a repetir a todos los que nos están viendo, es: ¿estamos viviendo los tiempos de la gran tribulación? ¿Estamos viviendo los tiempos de la gran tribulación? Pues a través de la historia podemos ver cómo Dios actúa con la humanidad, la conducta de Dios y su forma de operar en cuanto a su pueblo y en cuanto a la demás población de la raza humana. Y en este caso podemos ver que Dios siempre para su pueblo tenía una ley muy vigorosa que se llamaba la ley de la redención, hermana Rubiela. Ok, quisiera entonces que miráramos a qué se refería esa ley de la redención, ¿sí? ¿Qué dice esta ley? Entonces, encontramos que vamos a dar 3 ejemplos. Amén. En el caso de cuando una esposa quedaba sin hijos y quedaba viuda, un hermano del difunto o un pariente, el que fuera más cercano, él podía redimirla. Él podía tomarla como esposa y
pues que la descendencia del hermano de él no se perdiera. En este caso podríamos mirar el ejemplo de Ruth. Amén, hermana Rubiela. Bueno, ¿qué nos dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 5? Nos dice lo siguiente. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, si alguno de los dos hermanos muriere y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado, o sea, el hermano, se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Hermana Rubiela, aquí podemos ver uno de los cuantos ejemplos o casos de redención que Dios nombra en sus sagradas escrituras. En este caso está la redención de la esposa que quedaba viuda, ¿sí? ¿Por qué se hacía eso? Se hacía con dos propósitos. Primero, redimir la herencia del hermano muerto, pero segundo también, redimir a esa esposa y protegerla para que ella quedara al cuidado de alguien que pues al venir de la misma familia iba a saber protegerla. Por eso el ejemplo que usted nos pone, hermana Rubiela, de cuando todos los hijos de Noemí, ¿cierto? Dice que los hijos mueren y no que hay quien redima a Ruth. ¿Y qué nos dice la Biblia, hermana Rubiela? Sí, exactamente, dice que cuando Noemí se devuelve a su tierra y Ruth decide volver con ella, entonces encuentran un pariente. El pariente que fuera más cercano fue quien pudo redimirla y pudo recibirlas allí en su casa, y viene la descendencia incluso del rey Es David. algo muy interesante ver cómo Ruth, siendo una moabita, sí, porque es que en realidad Ruth podríamos decir que nos está tipificando a nosotros los gentiles, los cristianos gentiles. Ella, siendo una moabita, ¿cierto?, es redimida por Booz y terminan siendo después, ¿cierto?, de la genealogía de David, y nos lleva a la genealogía de Cristo. Entonces estamos hablando de cómo la ley de la redención a través de la esposa ya nos venía hablando acerca de una redención aún mayor, y venía tipificándonos la redención de la cual estamos hablando en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, el rollo y el cordero, amén, que nos habla acerca de que el libro tenía en sí los decretos o los artículos en los cuales se redimía a la humanidad. Amén, así es. Bueno, miramos otro ejemplo entonces. Amén. También de la ley de la redención. También podía redimirse la tierra. La tierra, amén. Exacto, dice que la tierra que su dueño perdiere por deuda o porque la había vendido, dice, la venta a perpetuidad no era permitida. Entonces, un hermano o un pariente cercano, por la ley, podía venir a redimir esa tierra, podía pagar la deuda o volver a comprar la tierra y devolverla a su dueño original. Eso lo podemos encontrar allí en Levítico capítulo 25, versículo 23, y dice de la siguiente manera: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Mira, hermana Rubiela, y mire qué hermoso que encontramos aquí, queridos hermanos y amigos que me están viendo a través de las redes sociales, que Dios es tan perfecto y tan justo que tiene cuidado aún de las personas más necesitadas, hermana Rubiela, porque aquí la Biblia es clara y dice, cuando tu hermano empobreciere, ¿cierto? Y mire que hoy en día, hermana Rubiela, es triste encontrar muchas personas que han perdido sus posesiones por deudas, ¿cierto? O porque no tenían las circunstancias económicas para de pronto cruzar alguna circunstancia, y les tocó entonces endeudar sus terrenos. Pero encontramos la injusticia de la humanidad, que llega y como no fue capaz de pagar, pues entonces ¿qué hace el cobrador o qué hace el prestamista? Le quita todo lo que tiene y lo deja en la calle. Pues con Dios, como Dios era justo, ¿qué decía Dios? Él decía, bueno, está bien, él le tocó vendérsela o se endeudó y le tocó pagar con la tierra, listo, es del nuevo dueño, pero espéreme tantico. Si él tiene un familiar y un hermano que diga, venga, ese era el único negocio que tenía, es el único pedacito de tierra, no lo deje en la calle, venga, yo lo pago. El otro tenía la obligación de devolverle la tierra al que se endeudó. O sea, encontramos cómo Dios
le redime a las personas el pedazo de heredad, ¿cierto?, que uno puede tener. Claro. O sea, encontramos a un Dios muy justo, hermana Royal. A mí me parece muy hermoso y ojalá en la tierra se practicara estas leyes de redención. Exacto, sí, porque Dios pues es Sobre muy todo bueno y esta, siempre se ¿cierto? preocupa. Que Dios tiene por- cuidado siempre de las personas necesitada. que están necesitadas. Amén. Amén. Bueno, y otro ejemplo que podemos mirar aquí también es que aparte de poder redimir, bueno, una esposa o la tierra, también podía de redimirse a una persona. Eso lo encontramos allí en Levítico 25:47, donde dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaran, él mismo se rescatará, ¿sí? Entonces, si un israelita, por ser pobre, pues se endeudaba, ya es otro ejemplo, no estaba endeudando su tierra o vendiendo su tierra, sino que él mismo se estaba vendiendo como esclavo para pagar una deuda con trabajo. Dice que él no podía quedar como esclavo para siempre, sino que solo iba a ser por unos años mientras le pagaba la deuda. O si tenía un hermano, un pariente cercano que pudiera y que quisiera pagar esa deuda, lo podía hacer y recobraba la libertad. Amén, hermana Rubiela. ¿Qué podemos ver ahí, Rubi? En los tiempos antiguos aún estaba y se veía mucho la esclavitud. Entonces era muy fácil y por doquier se encontraban estos casos de el amo y el siervo. Y el siervo, hasta que no pasara toda la vida y de pronto el amo tuviera la gentileza, ¿cierto?, o la misericordia, decían ellos, de redimirlo, de dejarlo libre, le tocaba toda su vida y aún a sus hijos. Pues Dios tiene cuidado de su pueblo, y Dios que puso esta ley, Él dijo: bueno, todo el que vive en mi pueblo, aún sea extranjero, si ve que uno de mi pueblo se endeuda y se da a él como esclavo o como siervo, eso no va a ser para siempre. Dios da una salvedad en la cual a la persona se le pueda sacar del yugo de esclavitud. Y podemos ver, hermana Rubiola, que aquí encontramos los tres casos: la esposa redimida, la tierra redimida y el esclavo redimido. Entonces podemos encontrar cómo es la forma de operar de Dios. Por eso decíamos que a través de la conducta de Dios, a través de la Biblia, podemos nosotros llegar a respuestas acerca de cómo Dios va a comportarse en los últimos tiempos. Amén. Y había algo muy particular, hermana Rubiela, en estos contratos, llamémoslo así, o en estas cartas de redención. Ellas tenían algo en particular, hermana Rubiela. Yo creo que usted nos cuente. Exacto, dice que todas estas operaciones se escribían en rollos, se escribían cuidadosamente en rollos que eran sellados y conservados. Entonces aquí es donde volvemos al tema del rollo que tenía los sellos. ¿Qué Amén. tenía dentro? Entonces podía tener todas estas cosas. Era, como dijo Pedro, de la ley de redención. Y dice que ellos lo sellaban, ahí escribían, bueno, si este hombre se vendió por tanto tiempo y luego era redimido, todo eso quedaba escrito, como en estos tiempos cuando hacemos una escritura que tiene que tener los sellos originales de la notaría, porque de lo contrario no va a ser válido. En ese tiempo era así, pues con los sellos que ellos tenían, cuando el jefe de la casa era el que tenía el anillo, le ponía su sello. Amén. Y hay un ejemplo, hermana Rubiela, hay un ejemplo, queridos amigos, en Jeremías capítulo 32, versículo 8, les voy a leer, dice: y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Mire, a este muchacho le correspondía, ¿cierto?, el rescate de aquella tierra. Dice: cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, dice la Biblia, y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío. O sea, aquí está el primo, ¿cierto?, exacto, comprando. llegando al rescate de aquella propiedad, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata.
Pero mire lo que dice, y escribí la carta y qué, y la sellé, dice el versículo 10, y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y la costumbre. O sea que sí era una costumbre, hermana Rubiela, que llegábamos y firmábamos el contrato de rescate, ¿cierto? Lo enrollábamos y le poníamos los sellos. Esto era una costumbre en Israel y era la forma en la cual se conocía que era una carta de redención. No era una carta de venta, era una carta de redención. Exacto, entonces ahí encontramos el negocio, digamos, que habían hecho. Lo que yo le decía ahorita sobre cuando son las escrituras, en ese caso las enrollaban y las sellaban y las guardaban muy bien, porque esa era la carta, digamos, de que él era libre, o si era la tierra o era la esposa. Entonces, a esto se referían estos sellos y ese libro. Y por eso, hermana Rubiela, entonces nosotros llegamos a la conclusión que este libro sellado, ¿cierto? Que tiene el Padre en su mano derecha y que solo el Cordero puede tomar, contiene los decretos de la redención de la raza humana por parte de Dios. También en él aparecen los juicios y acontecimientos del fin para destruir la resistencia de Satanás. Amén. Eso contiene ese libro. Dice, el Cordero inmolado tiene posesión de la tierra y va a reinar. El libro sellado es como el título de propiedad de la herencia que Dios le ha dado al Cordero. Esa herencia que nosotros los seres humanos perdimos en el huerto del Edén. Amén. Entonces, así podemos nosotros llegar, hermana Rubiela, a contestar esa segunda pregunta, que era ¿qué contiene este libro? El libro, amén. Hermana Rubiela, y quiero, antes de pasar a la otra pregunta, que miremos un poco los comentarios de algunas personas para saludarlos. Vamos a mirar. Yo por aquí tengo un comentario muy interesante de un hermano, Jefferson Poveda. Él me hace este comentario o esta pregunta. Me dice, tengo una pregunta. ¿Por qué relacionan el nombre del coronavirus con las cosas de la Biblia? Personalmente me parece que no tiene nada que ver. Gracias. Dios los bendiga, hermano Jefferson Poveda. Nosotros no estamos relacionando, vamos a aclarar, no estamos relacionando el tema o la palabra coronavirus con cosas de la Biblia. Estamos relacionando el acontecimiento que es acerca de este virus, de esta mortandad, porque la Biblia sí nos habla de algunas plagas y de algunos acontecimientos como este que iban a suceder. Yo creo que él hace referencia a que de pronto hay unas cadenas circulando en WhatsApp, algunos comentarios de que el término corona es por esto de Cristo. Nosotros como cristianos no podemos caer en esas especulaciones ni afirmar algo que no es, porque hasta donde tengo entendido, el término corona es porque científicamente este virus en sus partículas más pequeñas tiene unas copas que es en forma de coronas. Entonces, en realidad no podemos llegar a decir eso ni lo estamos diciendo, ¿sí? Por aclarar, claro, hermano Jefferson. Aclarando el comentario. Pero muy importante que el hermano conectados. Jefferson esté ahí pendiente. Tengo otro comentario. Dice la hermana María Esther. Saludos, hermana María Esther. Pastora de esta iglesia, copastora con nuestra hermana Amparo. Saludos para ella. Dice, bendito el Cordero de Dios. También dicen por aquí, muy interesante el tema. Sería bueno que debatiéramos sobre esto. A ver, el hermano Abel y su familia, Dios los bendiga, agradecidos con un día más de tiempos decisivos. Así es. Bueno, por aquí no, por Facebook, pues han estado pendientes, mandando bendiciones, saludos. Quisiera saludar a las personas que dice que están viendo, la hermana Gisela Sosa, pues. Hoy no nos pudo acompañar, Gisela, saludos especiales. Exacto, bendiciones, hermana Sneider Blanco. Gloria Celia, Natalia Peña, Jenny Gualdrón, Paco Plaza, Liduvina Meneses, Alicia Celis, Jefferson Poveda, que fue quien comentó, Haider Sneider, Emma Muñoz, Elida Melón, Lisette Paola Rueda, Amparo Ruiz, nuestra pastora Amparo Ruiz, Dios te bendiga, hermana Amparito, Sofía Muñoz, Claudia Rojas, Israel Gómez, John Jairo Roa, Oscar Mauricio Silva Martínez, ellos son familia, Dios los bendiga donde quiera que ellos estén, Dios les bendiga de una manera especial, la hermana Juliana, la hermana Orfidia Rueda, Jenny Paola Tole, Andrea Monterrey, Blanca Velandia,
María Ofelia Rodríguez, Marcela Celis de Quiroga, Hilda García, Fabio Benítez, Chela Martínez, Luzma Torres, Miriam Rincón, Lady Joanita. Bueno, hasta ahí los que alcanzamos a leer. Para todos, bendiciones, hermanos. Que Dios Todopoderoso derrame de sus muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre su hogar, sobre su familia, y qué bueno que puedan estar conectados en esta hora con tiempos decisivos. Y hermana Rubiela, alguien me hace una pregunta aquí también por WhatsApp, que ¿qué es redimir? Bueno, redimir es pagar el precio por liberar algo que está bajo esclavitud. Eso y que es, ya pertenecía. Exacto, que pertenecía a alguien, pero otra persona por ciertas circunstancias tomó como suyas o las tomó para sí. Entonces, redimir es pagar un precio para liberar algo que está cautivo a otro. Exacto. Eso es redimir. Yo por ahí tengo unas diapositivas, pero hoy no las, más adelante en otro tema vamos a profundizar en el tema ese. Ahí sería lo que hizo nuestro amado Salvador. Él vino a redimirnos. Nosotros, Dios cuando nos creó, pues sí, pertenecíamos a Él, pero precisamente por circunstancias que ya conocemos, por nuestros primeros padres, fallaron. Entonces nos alejamos. ¿Qué pasó? Cuando Jesús vino con su sangre preciosa, dice que nos compró. Nosotros antes ya habíamos sido de Él, pero nos habíamos perdido. Entonces, a precio de sangre, ¿qué hizo? Vino y nos compró. Entonces, nos redimió. ¿Por qué redimió? Puede decir solo compró, pero Él nos redimió porque antes ya le habíamos pertenecido, pero tuvo que volver a comprarnos y pagar un precio muy alto para poder nuevamente acercarnos al Padre Celestial. Amén, hermana Rubiela. Yo quiero invitar a todos los amigos para que sigan participando. No se les olvide la pregunta. ¿Estamos en los tiempos de la gran tribulación? Quiero que nos contesten en el Facebook, en el YouTube, también a través del WhatsApp 317-399-0420 pueden escribirnos y nosotros vamos a estar aquí muy pendientes para compartir con ustedes y seguir desarrollando este tema. Quiero que sigamos avanzando, hermana Rubiela. Amén. Vamos para la tercera pregunta. ¿Por qué hay que abrir ese libro y desatar esos sellos? Amén. Mira, hermana Rubiela, que usted se me adelantó en un tema, ¿cierto? Pero está muy bien hacerlo, porque hemos llegado al punto de saber por qué es tan necesario abrir el libro. Ya sabemos que el libro en realidad era un rollo, pergamino, que contenía una carta de redención y unos juicios, pero ahora, ¿por qué hay que abrirlo? Le hablaba yo, hermana Rubiela, y tocábamos el tema de que en el huerto del Edén, ¿cierto? El primer Adán desobedeció a Dios. Y en ese momento el hombre pierde o empeña varias cosas. En esencial 4, su espíritu, su alma, su cuerpo y su tierra. Es triste y lamentable ver que lamentablemente el hombre había entregado su espíritu, alma, cuerpo y la tierra que Dios le había dado para que habitara en él al mandato o al señorío de otro personaje que vamos a estar mirando más adelante. Entonces vamos a estar mirando que hay que abrir este libro porque definitivamente, como primer medida, hermana Rubiela, el hombre empeñó su cuerpo. Génesis capítulo 3, versículo 19 nos dice que el Señor cuando se acuerda cuando peca la mujer y el hombre, y el Señor está diciendo los juicios que vienen, ¿cierto? Él le dice al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Mire que aquí el Señor le acaba de decir, oiga, usted pecó, a partir de ahora su cuerpo se va a enfermar. Grave, su cuerpo se va a enfermar, ¿cierto? Usted va a morir, usted va a volver al polvo. O sea, quiere decir que nosotros perdimos, hermana Rubiela, este cuerpo que Dios nos creó, o se lo escrituramos a otro personaje cuando ya le pertenecía a Dios y cuando Dios nos lo había dado para nosotros. Es una de las cosas. El hombre empeña con la desobediencia a Dios, empeña a otro su cuerpo. Exacto. Dice también, bueno,
que su alma también fue afectada. Aquí miramos que cómo es afectada en pecados. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, Rubiel, aquí cuando hablamos del alma estamos hablando acerca de la conciencia del ser humano, del ser humano, y es muy curioso ver cómo la Biblia nos habla, ¿cierto? En Génesis, que después de que el hombre peca, es tal la maldad que Dios tiene que mandar el diluvio y arrasar con todo lo existente, porque los pensamientos del corazón de la raza humana eran solamente el mal. Y yo creo que hoy en día, hermana Rubiela, no estamos muy diferentes a estos acontecimientos. La Biblia nos da una señal para los últimos tiempos y es que seríamos como en los días de Noé. Mire que eso viene desde que el hombre peca en el huerto, ¿cierto? El hombre corrompe su alma. Amén. También dice, su espíritu murió en delitos y pecados. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el espíritu, que es el que nos conecta con Dios, también fue afectado. Y eso fue lo que vino también a consecuencia de la desobediencia del hombre. Amén, hermana Rubiela. O sea que la Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Mira, hermana Rubiela, que hay algo que es muy bueno que la gente sepa, y es que el ser humano está muerto en vida, diría yo. Porque aunque nuestro cuerpo está vivo, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, la condición pecaminosa del hombre, ¿cierto? No puede permitirle al hombre llegar a Dios y se considera que es como un muerto. Por eso dice otro pasaje de la Escritura que ellos no quieren obedecer ni tampoco pueden. Es como, yo siempre he puesto el ejemplo de un cuerpo allí en la mesa de la morgue, ¿cierto? Y que llegara el médico y le dijera, oiga, tráigame un vaso con agua. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está muerto, no puede obedecer a la voz, ¿cierto?, del médico que le está diciendo, tráigame un vaso de agua. Pues así es la condición del ser humano, como ese muerto frío. Está ahí y Dios le dice, mire esto, mire aquello, No pero puede sencillamente no puede. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Querido amigo que me escucha, yo sé que de pronto esto suena un poco duro, pero eso dice la Biblia. Dice que todo aquel que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Así es. Bueno, entonces, gracias a Dios que envió a su Hijo para darnos vida. Amén. Entonces, luego dice también que la tierra fue afectada. Fue hipotecada a Satanás y perdió su señorío. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces aquí nos está hablando de la tierra, fue hipotecada. Y mira, hermana Rubiela, que muy triste encontrar que diga el Dios de este siglo. O sea, está en minúscula refiriéndose a Satanás, que el Señor lo reprenda. Es muy triste ver cómo cuando Dios iba a ser el que iba a gobernar, ¿cierto?, sobre este planeta, sobre esta tierra, y nosotros íbamos a tener la mayordomía de todas las cosas, ahora nosotros somos esclavos, ¿cierto? Éramos esclavos, ¿cierto?, de otro Señor. Y a mí me parece muy triste ver cómo la condición del hombre llegó a tal punto de que hipotecamos nuestra tierra. Exacto, sí, porque cuando el Señor le manda al hombre y le dice, fructificad y multiplicad, señoread la tierra. Cuando el hombre peca, pues la hipotecó. Entonces, hermana Rubiela, ¿por qué hay que abrir el libro? Porque definitivamente el hombre tiene que ser redimido. Le hace falta que Dios cumpla la redención completa, ¿cierto? ¿A través de quién? De este personaje que aquí la Biblia nos habla, que es el Cordero de Dios, o también dice el León de Judá. Amén, le da estos dos títulos en este pasaje del capítulo 5 del libro de Apocalipsis.
Entonces, ¿por qué hay que abrir este libro, querido amigo? Porque el hombre tiene empeñado su cuerpo, su alma, su espíritu y la tierra. Amén. Entonces, precisamente acaba de responder también la cuarta pregunta, ¿no? Amén. ¿Quién es digno para abrir el libro? Entonces ya acaba de decir el hermano Pedro, hay alguien que es digno de abrir este libro, solo uno. Amén, hermana Rubiela. Y mire que hay algo muy triste en este pasaje, y es que dice que Juan, cuando vio que no había ninguno digno, empezó a llorar. Empezó a llorar porque dice que no había en la tierra, ni en el cielo, ni en ningún lado, ¿cierto? No había ninguno digno para que abriera este libro. Y es una de las cosas que yo quiero dejar claro hoy en este programa, y es que solo hay un personaje digno para abrir este libro, y por eso solo es ese personaje el que merece toda la exaltación, toda la adoración, todo el reconocimiento y toda nuestra obediencia. Por eso el libro de Romanos capítulo 3 nos dice, como está escrito en el versículo 10, no hay ni un justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, nos dice la palabra del Señor. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso nos está hablando, hermano Rubiela, de que lamentablemente en nuestra raza humana no hay una persona digna de abrir este libro, y no hay una persona digna entre todos nosotros. Exacto, en la tierra nadie. Amén. ¿A qué quiero llegar con esto? Hace días pasados, hermana Rubiela, veía la noticia, dos noticias muy importantes para mí en el ámbito de pronto escatológico, y fue dos confesiones. Una de ellas, un líder religioso, hermana Rubiela, que a través de un ritual o de una proclamación religiosa según sus costumbres, él dice abrir o dar la indulgencia para todos los pecadores. Un ser humano tomándose la atribución para decir, a partir de este momento, el que esté viendo esto que yo estoy haciendo, ¿cierto?, esta actividad religiosa, yo le doy la indulgencia, que es como el perdón, ¿cierto?, de todos los pecados. Si usted ora en este momento a Dios, o sea, aparentemente la gente podrá decir, no, pero él dice si ora a Dios. Pero ora a Dios ¿en cuál momento? En el momento en que Él le da la indulgencia. O sea, Él está diciendo, si yo no les doy la indulgencia, si yo no los perdono, Dios no los perdona. Y qué triste es ver eso, porque la Biblia es muy clara cuando dice, no hay ni siquiera un justo. Pero otra de las declaraciones que yo veí y me preocupaba fue la de un presidente de República Dominicana, que aquel hombre, hablando de toda esta pandemia y todo esto que está aconteciendo, hermana Rubiela, él decía en un video, lástima que no lo proyectamos, él decía, es necesario un liderazgo global. Él decía, es necesario que todos nos unamos en uno solo y que haya un solo liderazgo mundial. O sea que el ser humano sí está buscando, hermana Rubiela, un líder. El ser humano sí está buscando a alguien digno. Y ese es el error más grande que puede y que va a suceder lamentablemente. Y es que en la búsqueda de ese personaje digno vamos a dejar a un lado al Cordero. Por eso el tema de hoy era el rollo y el Cordero, porque yo quiero que todos ustedes, amigos y hermanos, entiendan que aquí solo hay uno digno de abrir el libro. Aquí solo hay uno digno de rescatar al ser humano, y ese personaje se llama el Cordero de Dios. El Cordero del libro de Apocalipsis, en el capítulo número 5. Exacto, el único, dice, fue el único digno, el Cordero. Lo encontramos allí en el versículo 5, dice, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén, hermana Rubiela. Ahí la Biblia nos está hablando acerca de que definitivamente el Cordero es el único digno. Hermana Rubiela, ¿quién es ese Cordero? El Cordero. ¿Quién es este personaje que, a lo que el apóstol Juan estaba llorando, de repente tiene la autoridad de pararse enfrente de Dios? Porque dice que se para frente al trono y toma el libro de la mano derecha del Padre.
¿Quién es este personaje, querido amigo, del cual nos está hablando la Biblia, que es el Cordero de Dios? Yo quiero que miremos acerca de este personaje, pero vamos a mirar otro mensaje por aquí que tengo, hermana Rubiela. Mayerlin Ruiz me envió un mensaje a través de las redes sociales y dice: quiero agradecerles a todos los humanos que estuvimos unidos en oración por la cirugía de mi hijo, la cual tuvimos la victoria. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Hermana Mayerlin, nos alegra mucho esta noticia. Sabemos que Dios va a seguir haciendo esa obra especial en su hijo, ¿cierto? Porque Dios hace las cosas completas, hermana Rubiela. Dios no deja nada a medias. Dios es perfecto y nos alegra esta buena noticia. Amén. Amén. Dice la hermana Natalia: la gloria y la honra solo para nuestro Dios. Amén. Uno de los comentarios, no sé si la hermana Rubiela tenga algún comentario para leer. Saludos. Saludos para todos aquellos que también siguen conectándose. Fabián, Blanca Martínez, Ángela Jamie Hernández, Cindy Uribe, Sola Costa Sánchez, Jackie Pérez, Arias Valentino, Sandra Patricia Rodríguez. Nos saludan, dice: Dios les bendiga. JC Alegría, saludos hermano, qué bonito tema. Bueno, que Juan hoy Carlos, Dios, Juan Carlos, saludos especiales para usted. Dice: qué bonito tema de hoy. Dios es Dios sobre todas las cosas. María Mercedes Castellanos, Silvia Esteban, Liliana Cala, Yani Pinilla, Isabel Ardila, dice: Dios les bendiga hermanos, los saludo desde Piedecuesta. La hermana Emma dice: solo nuestro Señor Jesucristo, solo nuestro Salvador, gloria a Dios. Amén, hermana Rubiela. Vamos a seguir con el desarrollo del tema. Entonces, ¿quién es este personaje que la Biblia titula el Cordero de Dios y que en el versículo 5 nos dice que es el león de la tribu de Judá? Y para esto quiero que miremos un poco bíblicamente que desde el Génesis se nos venía hablando de ese león y de ese cordero. Mire que cuando Jacob, querido amigo que me escucha, estaba próximo a morir, él llama a todos sus hijos, ¿cierto? Él los llama para darles una bendición. Incluso hay a uno que la bendición termina siendo un poco fuerte, pero podemos ver en el versículo 9, hermana Rubiela, que él le dice algo a Judá. Y dice: cachorro de león. En el capítulo 49, versículo 9, le dice: cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Miren, hermana Rubiela, que aquí nos está hablando acerca de ese león de Judá. Y aquí dice: hasta que venga Silo, haciendo, tipificando a ese cordero del que estamos hablando. Entonces podemos ver cómo desde Génesis ya se nos hablaba del león que está nombrando el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Tenemos otro texto de la palabra. Así es, dice Isaías 11:1: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Amén, hermana Rubiela. Mira que aquí nos está diciendo otra cosa: vara del tronco de Isaí. Vara del tronco de Isaí. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea que nos viene hablando acerca de lo que nos dice definitivamente el libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Dice: la raíz de David. ¿Quién era Isaí? ¿Quién era Isaí? Isaí era el padre del rey David. El padre del rey David. Amén. Mire lo que nos dice Jeremías capítulo 33, versículo 15. Jeremías versículo 15 del capítulo 33 nos dice lo siguiente. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia
nuestra. Aquí nos está hablando, querido amigo que nos está viendo, de cómo la Biblia nos habla de esta raíz de David, de este tronco de Isaí. Nos habla de este cachorro de león. ¿Quién es ese cordero? Hermana Rubiela, quiero que nos comparta un texto en el cual se nos dice claramente quién es ese cordero. Amén. Dice Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén, hermana Rubiela. Aquí encontramos nosotros una declaración muy importante para toda la iglesia de Dios, para todo el creyente. Mire, querido amigo, no importa de la religión que usted sea, no importa de la congregación que usted sea, llamémoslo así, no religión. Usted tiene que tener algo claro, y es que aquí el Señor mismo nos está diciendo: yo soy la raíz y el linaje de David. O sea, el Señor está diciendo: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podáis ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermana Rubiela, no hay otro mediador entre Dios y el hombre. No, eso lo dice Timoteo 2:5. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y mire que yo quiero dejarle algo, querido amigo, acerca de algunos personajes en la tierra que quieren tomar, hermana Rubiela, quieren tomar esas posiciones. Hay un personaje que se hace llamar, primero, que él es el máximo puente. Lo digo en ese término para no usar la otra palabra. Él dice que él es el máximo puente entre Dios y el hombre. En latín, sumo pontífice. ¿Y qué nos está diciendo la Biblia? Que solo hay un mediador. ¿Quién es el máximo puente para llevar al ser humano a Dios? Jesucristo, que Jesucristo. pagó el precio por nosotros. Otro tema: ¿quién es el representante de Jesucristo en la tierra? Porque cuando ese personaje se da el título de vicario de Dios, se está llamando el representante de Dios en la tierra, y solo hay un representante en la tierra, y es el Espíritu Santo. Querido amigo que me escucha, usted debe entender estas cosas. Usted debe tener claro: el único Santo Padre es Jehová nuestro Dios. El único vicario, el único representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Y el único máximo puente para nosotros llegar a Dios es Jesucristo. Amén, así es, hermano. Por eso Él es el Cordero inmolado del libro de Apocalipsis capítulo 5. Amén, aquí nos dice la hermana Lady Janet: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Redentor, el Salvador. Amén. Mire que el apóstol Juan, allí en su primer carta, en su primer escrito de los evangelios, ¿cierto? En el primer libro, él empieza a hablar de Jesús y lo presenta, ¿cierto? Como el Cordero de Dios, porque este título se lo da Juan el Bautista. Él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Hay algo muy bonito, hermana Rubiela, en el versículo 5, que nos dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ya sabemos que es el Señor, ¿cierto? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando me está diciendo que Cristo venció, estamos hablando de que Cristo venció al humanarse, al hacerse hombre. Cristo venció la tentación. Cristo venció aún en el anonimato. Cuando Él estaba a solas, él no hacía lo que no debía. Él venció en el anonimato, pero también en la popularidad. Todo el mundo buscaba a Cristo y a Él no se le subió el ego. Él no dijo: no, es que usted tiene que venir aquí a besármelos. No. El Señor era tal que cuando hacía los milagros, no digan quién lo hizo. No me llamen bueno, el único bueno es el Padre. Pero también venció a la oposición que tenía. Él venció en su ministerio, Él venció en su arresto, Él venció en su juicio, y Él venció aún en su sentencia de muerte, porque Cristo venció en la cruz, en la vida, en la muerte y en la resurrección. Pagó el alto precio de la redención, querido amigo, del hombre, del espíritu, cuerpo, alma y tierra que nosotros habíamos empeñado.
Amén, así es, dice por aquí, en su crucifixión Cristo llevó el pecado del hombre, anuló los planes satánicos en contra del hombre y despojó a Satanás de su botín y triunfó plenamente sobre él. Eso lo podemos mirar también allí en Colosenses 2, 13 al 15. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Mira, hermana Rubiela, que se viene la otra semana, que es en la cual las personas se disponen mucho para buscar de Dios. Pero lamentablemente a veces no se les enseña lo que es. Mire que lo que aconteció en la cruz fue que Cristo llevó el pecado del hombre y redimió parte del hombre, porque dice que Él primero venció a las potestades de los infiernos, dice que públicamente las expuso en la cruz, triunfando sobre ellas. Pero también dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea que Cristo en su crucifixión, podemos decirlo seguramente y con toda autoridad, llevó el pecado del hombre y anuló todos los planes satánicos en contra de nosotros. Amén. Encontramos otra, hermana Rubiela, otra de las cosas en las cuales Cristo venció, y es en su muerte. Amén. Y en su muerte decimos que Cristo venció porque Él pagó la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros. Desarmó al diablo, destruyó el imperio de la muerte y nos libró de algo aún más terrorífico, y es la muerte eterna. ¿Qué nos dice Hebreos 2, capítulo 14, versículo 15, hermana Rubiela? Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén, hermana Rubiela. Entonces, podemos ver cómo el Señor dice que por medio de su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Y nos libró a nosotros del temor de la muerte, porque ya nosotros podemos decir como el apóstol Pablo, ¿cierto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya no vivo yo. Ahora Cristo vive. Ahora Cristo vive en mí, gloria al nombre del Señor. Querido amigo, en la resurrección, vamos a mirar, en la resurrección, Cristo convalidó su obra redentora y libertadora, y le fue dada la potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que el hombre pueda ser hecho hijo de Dios, y a su tiempo Él hará efectivo, hermana Rubiela, el Cordero Santo, querido amigo, a su tiempo hará efectivo y operante la redención de toda la creación. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermana Rubiela. Así como el primer Adán pecó, así como, querido amigo, en el huerto del Edén, nosotros endeudamos todas las cosas, ¿cierto? Nuestro segundo Adán, nuestro hermano mayor, nuestro pariente más cercano y más importante, amén, con su sangre preciosa, pagó el precio de nuestro rescate, de nuestra redención. Y por eso cuando creemos en Él, cuando le recibimos como el único Señor de nuestras vidas, nosotros podemos recobrar esas cuatro cosas que perdimos, que empeñamos. Amén. Nuestro espíritu, nuestra salud, o sea, nuestro cuerpo será restaurado, y también nuestra tierra, hermana Rubiela. Amén. Nuestro espíritu. Dice la palabra que Él nos dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros aceptamos al Señor, entonces ya no estamos más muertos, ya nuestro espíritu no va a estar más muerto, ya nosotros tenemos vida nueva en Cristo. Amén, así es. Entonces, vemos cómo hemos sido rescatados. Y ese
cordero del que habla Apocalipsis, el único que fue hallado digno fue nuestro Señor Jesucristo, Amén. el león de la tribu de Judá. Entonces ahí ya estamos dando respuesta a este personaje. ¿Quién era este personaje? Es ¿Y Jesucristo. por qué ha vencido? Mira, hermana Rubiela, Isaías 53:5 nos habla de que Él llevó nuestras enfermedades, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Eso nos habla de que Él restaura nuestra salud. Nuestro cuerpo, en 1 Corintios 15 nos habla de que nosotros vamos a ser transformados, de que nosotros vamos a resucitar en cuerpos gloriosos. Amén. Eso nos está hablando de el rescate y la transformación y la redención de nuestro cuerpo. Pero Romanos 8, capítulo 8, versículo 21, hermana Rubiela, nos habla de la redención de la tierra. También dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí estamos viendo entonces también, sí, después de que es libertado nuestro cuerpo, somos como resucitados también, la tierra también va a tener un cambio, la tierra también va a ser renovada, y vemos aquí que el Señor nos dice que aún la creación, porque es que Dios tiene en cuenta todo, ¿sí? Él se ocupa de su creación, se ocupa del hombre y siempre está ahí con el anhelo de que todos los hombres, porque dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él quiere que todos los hombres le podamos conocer, y que dice que procedan al arrepentimiento. Amén, hermana Rubiela. Hemos dado respuesta a 4 preguntas, ¿cierto? ¿Qué era el libro? ¿Qué contenía el libro? ¿Por qué era necesario abrirlo? ¿Y quién era digno de abrirlo? Estas 4 preguntas nos llevan a una quinta, y es: ¿cuándo se va a cumplir por completo la redención de la raza humana? ¿Cuándo se va a llevar por completo? Por eso, querido amigo, le preguntaba al principio de este programa, ¿estamos viviendo los tiempos de la gran tribulación? Ayer tembló aquí en Colombia, Manizales se sintió, en Pereira se sintió, en Medellín se sintió. Hace unos días, ¿cierto?, hubo un temblor en una de las islas de Rusia. La tierra está empezando a dar señales. Escuchaba a un predicador y decía, yo estaba casi seguro que el Señor venía en el 2019. No sé por qué no vino, dijo, pero ahora estoy a un poquito más seguro de que viene en el 2020. Mire, querido amigo, el tema de la redención es el acontecimiento que abre la gran tribulación. Por eso quería, antes de en otros programas tocar todos estos temas del Apocalipsis, teníamos que tocar el capítulo 5, porque es el capítulo 5 en el cual empieza la gran tribulación. La apertura de la gran tribulación. En la gran tribulación se nos habla de una marca de un 666 del enemigo, del diablo, ¿cierto? Que el Señor reprenda. Pero curiosamente el Señor le responde con 3 777, 7 sellos que dan la apertura a 7 trompetas y que traen consigo 7 copas. Mire, querido amigo, la perfección de Dios. Entonces, no sé si podamos o si esté ahí en pantalla proyectada una línea de tiempo en la cual se nos muestra, hermana Rubiela, cómo podemos identificar si definitivamente estamos en la gran tribulación, porque es que ya están pasando cosas terribles. Ya del 2020 no van a quedar recuerdos muy agradables para muchas familias. Si llegamos a el 31 de diciembre del 2020 y el Señor no ha venido, ¿cierto? Entonces este tiempo va a marcar en la historia algo muy significativo, como el año en el cual toda la raza humana sufrió el COVID-19, el virus que nos encerró a todos en nuestras casas, el virus que colapsó los grandes sistemas de salud de las potencias mundiales. Estados Unidos está colapsado, China colapsó, Italia colapsó. Entonces, todo esto nos lleva a esa pregunta:
estamos viviendo los tiempos de la gran tribulación. Querido amigo, yo le hablaba algo acerca de la conducta o el actuar de Dios a través de la historia. Y a través de la historia podemos ver que cada vez que Dios desató un juicio sobre la humanidad, antes de eso Dios siempre hacía algo. Y uno de esos ejemplos, hermana Rubiela, el diluvio. Dios decreta traer el máximo juicio de ese tiempo sobre la raza humana. Todo ser humano iba a ser destruido. Pero hubo una advertencia o hubo un escape, hubo un rescate, hubo una redención y era un arca. Y todo aquel que entrara en ese arca iba a ser salvo. ¿Por qué relaciono esto con la gran tribulación? Porque no empezó a llover hasta que todos los animales y Noé y su familia estuvieron seguros. Tan pronto dice que la puerta del arca se cerró, entonces ¿qué pasó? Empezó a llover. Empezó el diluvio. Amén. Otro caso, hermana Rubiela. Otro caso sería cuando Dios fue a destruir a Sodoma y a Gomorra. Dice que su maldad había subido ya delante de la presencia de Dios, era demasiada. Entonces, dice que fue a destruirla, pero él por amor a Abraham, que tenía un familiar allí en Sodoma, él fue y lo sacó antes de que empezara a ser destruida Sodoma. Y mira, hermana Rubiela, que una vez puestos ellos seguros por el ángel, empezó la destrucción de Sodoma, empezó a caer fuego y azufre. O sea que encontramos que el actuar de Dios antes de cada juicio siempre va a ser tener seguro a su pueblo. Por eso uno de los versículos que a mí más me gustan es cuando dice: rogad que seáis tenidos por dignos, orando en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar de la ira venidera. Porque, querido amigo, hoy estamos asustados, mañana vamos a estar de pronto aterrorizados. Porque la Biblia dice que esto va de mal en peor. La Biblia dice que cada vez va a ser más y más y más el deterioro de la raza humana y va a ser más y más fuerte el juicio de Dios. Amén. Para que empecemos la gran tribulación, primero la iglesia debe ser arrebatada. Hay algunas personas que creen que es un tiempo después. Nosotros confiamos en el Señor, por el actuar del Señor, por lo que dice su palabra, que va a ser antes de el capítulo 5, antes de que se desate el primer sello, la iglesia va a ser arrebatada a los cielos. Eso creemos nosotros, amén, hermana Rubiela. Por eso llamamos a todas las personas. El versículo 16 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. O sea, es en ese momento en el cual la redención completa de nuestras vidas se va a llevar a cabo. Es hasta el arrebatamiento cuando nosotros vamos a ser restaurados completamente, porque nuestros cuerpos serán transformados. Dice: en un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que estamos con vida y estemos con vida, seremos transformados. Querido amigo, este libro nos habla acerca de una verdad. Solo hay un personaje digno de abrir ese libro, y cuando ese libro se empiece a abrir, entonces si lo que hasta hoy a usted le había parecido duro quedará como algo muy liviano respecto a todos los juicios de Dios. Y yo no quiero asustarle. Yo he venido hoy, hemos venido con nuestra hermana Rubiela a tocar el tema del cordero y el rollo, para decirle a ustedes que hay una carta de redención para la humanidad. Hay oportunidad. Que hay un libro que aún no se ha abierto. Que hay un libro en el cual usted y yo podemos participar y ser redimidos por siempre y para siempre.
todo esto que estamos viendo con el coronavirus no es más que la voz del esposo diciendo: vengan, novia mía, alístese, prepárese. Querido amigo, no hay otro líder, no hay otro ser, no somos nosotros, es Dios, es Jesús. Si usted hoy quiere acercarse al Señor, si hoy hemos comprendido por esta palabra de que necesitamos que el Cordero de Dios llegue a nuestras vidas, llegue a nuestras casas, vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor: yo he entendido, Señor, yo he comprendido hoy tu palabra. Yo he comprendido que este capítulo 5 nos habla acerca de que solo tú tienes la autoridad de redimir la raza humana. De que pronto tú, Señor, llevarás a cabo por completo este plan de redención de nosotros y de nuestra tierra. Señor, por eso queremos pedirte misericordia. Señor, por eso queremos pedirte que nos ayudes. Si hay alguna persona a la distancia, Señor, que ha escuchado tu palabra y que aún, Señor, no ha entregado su vida a ti, yo pido hoy que tu Espíritu Santo sea redarguyéndole, que tu Espíritu Santo sea dándole vida a ese espíritu muerto para que pueda hoy recibirte como tu único Señor, como el Cordero de Dios que abrirá el libro con los 7 sellos. Señor, sabemos que pronto arrebatarás a tu pueblo. Queremos estar preparados, Señor. Queremos que tú, Señor, nos lleve contigo para no vivir este tiempo de tribulación. Ayúdanos, Señor. Permítenos vivir en santidad para ti. Permítenos, Señor, ser rescatados de esta ira que vendrá sobre la tierra, Dios. Padre, en tus manos entrego esta palabra que ha sido expuesta para que obres según tu voluntad en cada vida. En el nombre de Jesús, nuestro Cordero, nuestro Señor. Amén. Y amén. Hermana Rubiela, hemos desarrollado un tema más. Amén. Queremos invitar a todos los amigos a que nos sigan en las redes sociales. Amén, así es, a todos los amigos y todos los hermanos. Síganos en Facebook como Tiempos de Cambio, en Instagram como Tiempos de Cambio 19 y en YouTube como Tiempos de Cambio San Vicente, donde estamos estudiando la palabra del Señor. Los días martes a las 7 de la noche es tiempo de orar. Jueves, todos los jueves, seguimos aquí a las 7 de la noche con tiempos decisivos. Y sábados y domingos a las 6 de la tarde, sábado culto de predicación, domingo culto de enseñanza, de estudio de la palabra del Señor. Así que todos conectados desde nuestras casas, como pues corresponde, porque en este tiempo de cuarentena debemos estar en nuestra casa buscando del Señor, porque hoy veía una imagen y es muy cierto, o sea, los templos pueden estar cerrados, pero la iglesia somos nosotros. En nuestra casa podemos orar con nuestra familia. Amén. De pronto, bueno, algunos tenemos la bendición de que toda nuestra familia esté ahí, nuestro esposo, nuestros hijos, orar, leer la palabra del Señor, estudiar la palabra. De pronto hay personas que de pronto están solitas en su casa, pero tranquilo hermano, tranquilo hermana, tranquilo amigo, ahí también está el Señor. Cuando un corazón se rinde a los pies del Maestro, Él está ahí y Él escucha cada oración. Amén. Entonces, queridos amigos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermana Rubiela, muchas gracias por acompañarme hoy. Hoy estuvo la hermana Rubiela acompañándonos, porque la hermana pues Gisela por algunas circunstancias no pudo acompañarnos. Pero nuevamente los invito, síganos en nuestras redes sociales. Los esperamos el día sábado y el día domingo a las 6 de la tarde. El día martes los esperamos. Y la próxima semana tendremos una programación especial que ya será comunicada por las redes sociales. Rubiela, un saludo a todos los que estuvieron ahí conectados, ¿cierto? A todos, Dios les bendiga de una manera especial y hasta una próxima transmisión. Amén. Para todos, Dios los bendiga, que el Señor los guarde.